La telenovela turca Sensai Kapimi, Tú toca mi puerta, estaba en la pantalla con el capítulo 8. Como que el último capítulo había terminado mal cuando Serkan acusó a Eda por robar los diseños de él y venderlos a Kaan. La mayoría de la audiencia estaba enojada con Serkan, y esperaban que Serkan le pidiera perdón a Eda en este capítulo. En el capítulo 8 Eda encuentra al culpable por el robo de los diseños. A ver Serkan nota el error que hizo o no. Después de que Eda deja el lugar y se va, Serkan vuelve a su carácter de antes. Empieza a gritar a sus trabajadores, trata mal a la gente. Desde fuera defiende lo que hizo, dice que solo Eda tenía los diseños y no hay otra manera. De hecho su comportamiento muestra su rabia consigo mismo. No puede confiar en nadie, y quería confiar en Eda pero su carácter duro no le permitió. En su interior siente la ausencia de Eda. Esconde sus fotos detrás de los libros mientras trabaja en su despacho. Mira las fotos en que están abrazando. Cuando bebe el café, recuerda que Eda le había regalado esa taza. Cierra los ojos y piensa en ella. De hecho tiene muchos conflictos en sí mismo. Tal vez por primera vez superara sus miedos con Eda pero su carácter duro lo previno. Aidan conoce a su hijo, y le da consejos. Dice que no era justo que él gritara a ella delante de todos. Al mismo tiempo Eda está muy enojada, triste pero más bien muy decepcionada, desilusionada. No puede creer cómo Serkan le dijo todo esto, cómo le acusó así. Habla con sus amigas. Dice que Serkan sí era una persona obstinada, dura, pero con ella era diferente. Sus amigas y Eda están decididas de encontrar el culpable por el robo de los diseños. Eda quiere limpiar su nombre y no volver a ver nunca la cara de Serkan. Serkan y Eda, ambos están muy alterados, pero continúan viviendo con los recuerdos. Serkan va a las escaleras donde Eda le había dado su regalo de cumpleaños. Al mismo tiempo también Eda va allí pero no encuentran. Eda va a devolver el anillo a Serkan pero él dice, nosotros nunca retrotraemos un regalo que dimos. Y Eda dice, y nosotros nunca ponemos el anillo del hombre de que odiamos. A la vez Vidil le cuenta el comportamiento de Serkan a Selin, dice que están separados. Selin se alegra. Ferit escucha su conversación escondido pero no muestra sus sentimientos. Eda tiene que ir a la oficina porque necesitan su firma pero ella no quiere ver a Serkan. Serkan va a comer con Selin, y cuando abre el techo del coche otra vez recuerda a Eda, Kunado baila en el coche con la música. Serkan regresa a la oficina y cuando Eda está escondiendo se apoya en la puerta, Serkan abre la puerta y Eda se cae en sus brazos, pero Eda no quiere hablar con él, aunque Serkan quiere hablar con ella, e intenta convencerla para que termine su proyecto. A la vez Seren queda con la paparazzi. Selin llega y previene para que no confiese de dónde encontró el contrato de Eda y Serkan. Seren se entera el cambio de la mujer cuando llega Selin, y entiende que ella tiene algo que ver con este acontecimiento y se lo cuenta a Eda. Selin va a hablar a solas con Serkan mintiendo a Ferit. Le dice que fue muy difícil separarse de él mientras lo amaba. Está bien con Ferit pero sus sentimientos no dicen lo mismo. Serkan le dice de hecho ella es la mujer más razonable para él, y Ferit el hombre más razonable para ella, pero entre él y Eda no hay lógica. Eda y Ferit oyen esta conversación. Tras Eda pregunta a Ferit si Selin tiene algo que ver con el problema del contrato, y Ferit confiesa que él mandó el contrato a Kaan. A la vez Melo invita a Kaan a su casa, y Ayfer nota enseguida que no es un hombre honesto. Cuando Fifi lo ve, otro día entiende que Kaan es el que robó el diseño cuando vino a casa con Melo. Melo se siente usada y lastimada pero con Fifi van a la oficina de Kaan. Lo desmayan y toman las fotos de su celular. Eda ya tiene las pruebas que muestran su inocencia y la culpa de Kaan. Va al lado de Serkan. Le dice, estoy aquí para darte las pruebas sin irme. Serkan no quiere ver las pruebas. Dice que confía en ella. Pero Eda tiene el corazón roto. Dice, es muy tarde Serkan Volat. Fue Kaan. Comportó como si fuera amigo de Melo y entró en la casa. Robó los diseños. Yo nunca volverá. Aquí está tu anillo. El juego se acabó. Adiós. ¡Qué final! Pero parece que Eda tiene mucha razón de tratarlo así, ¿no? ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.